Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Quiero comentarles que en nuestra oficina de personal de iglesia, lo que hacemos para poder siempre estar aprendiendo, edificándonos a otros, estamos normalmente leyendo algún material y vamos por él juntos. Pues en esta ocasión empezamos la lectura de un libro. Este libro se llama Desafío a Servir, es de Charles Swindoll, se llama el autor. La verdad que no es un libro nuevo. En realidad yo lo considero ya como un clásico de la vida cristiana, pero el principio de servir creo que va a pasar y va a trascender. Así que lo empezamos a leer juntos ahí en la oficina y me llamó la atención que él comienza hablando acerca de un experimento que hicieron unos científicos, sociólogos, tratando de comprender la sociedad y cómo se responde y se desarrolla. Y lo que hicieron fue lo siguiente: agarraron 8 ratones y hicieron una jaula de 3 metros cuadrados y los pusieron ahí, a esos 8 ratones. Ellos iban a tener comida, agua y se les iba a tratar cualquier enfermedad. En realidad iban a estar bien. En 2 años, de 8 ratones, pasaron a ser 2.200 ratones. Así que si tienen uno en su casa, más vale que hagan algo rápido, porque como que la cosa se multiplica bastante. Pues cuando ya habían 2.200 ratones en la misma jaula, empezaron a suceder cosas que ahí es donde ellos querían observar. Cómo estaban apiñados aquel montón de ratones ahí, es lo que dicen ellos en su estudio, y empezaron a observar cómo se desenvolvían. Los adultos líderes, al estar en este sistema, en esta comunidad ya grandísima, empezaron a aislarse. Ya no ejercían ese liderazgo de alguna manera. Lo que ellos empiezan a observar, empezaron a ver que las hembras se volvieron más agresivas, que los ratones más jóvenes se aislaron del resto y formaron grupos pequeños, solo ellos. Y empezaron a sacar un montón de conclusiones. Ahora, lo que ellos querían en realidad eran tomar algunos principios de desarrollo de una comunidad así, y entonces empezaron a observar las grandes ciudades. Y se dieron cuenta que era muy similar, bastante similar. Empezaron a ver que en realidad en las sociedades grandes se empiezan a aislar las personas y comienzan más bien a desarrollarse en uno, y le llaman ellos individualismo, donde solo soy yo, mis metas, mis sueños y todo, y en realidad como que el resto no existiera. Es decir, en algún punto se están juntos pero aislados, decían ellos. Y lo que sucede es que se vive en la misma comunidad, pero sin un mismo compromiso unos con otros. Los vecinos no se conocen y cosas por el estilo. Ocupamos, decían ellos, el mismo espacio en común, pero no tenemos intereses comunes. Y entonces ellos trataban de hacerla como cuando uno va en un ascensor. No sé si te ha tocado. Entras al ascensor y entonces aprestas el piso a que vas y se sube alguien. Tal vez se dicen buenos días. Aquí acostumbramos a decir buenos días. Algunas veces no se dice nada. Y entonces entran y entra otra persona y entra otra y van en el ascensor todos parados esperando llegar al piso, pero nadie habla. Y lo más que puede suceder es que tú quieres ver qué piso apretan los otros para ver si no te van a atrasar, si vas a tener que ir parando piso por piso, o todos van para el mismo y así yo llego más rápido. Es lo único que sucede. Pues ellos decían que en realidad nuestras sociedades han llegado a ese punto. Estamos en el mismo espacio en común, pero no nos interesa en el resto. Eso se llama individualismo. Y en verdad, esto que es tan frío, en realidad, también nos puede suceder aquí en la iglesia. Aquí mismo. Podemos estar aquí y simplemente sentarnos, escuchamos, cantamos y nos podemos levantar y salir. Sin hablar con nadie. Sin en realidad interesarnos a alguien. Ahora, tengo que decirles esto. Corremos un riesgo como iglesia de enfriarnos. Muchas iglesias históricas, grandes, de grandes movimientos, se han enfriado y simplemente han desaparecido.
Dios mantiene su iglesia, la iglesia sigue creciendo en otros lados, si una no está aquí, Él va a seguir levantando esto, pero de verdad tenemos el riesgo, ustedes y yo. Y tenemos que saber esto, no se trata, para que sea una iglesia viva, no se trata de un gran edificio, o de un gran predicador, o de una gran banda, o de una gran localidad. Se trata de los miembros. Si una iglesia es viva o no, se trata de ti y de mí, de todos nosotros, como la gran familia que somos. Así que hoy yo quisiera que pudiéramos ir a una iglesia que se encuentra en el libro de Hechos, se conoce como la iglesia primitiva o la primera iglesia, en la cual Jesús establece, y que fuéramos donde ellos, ahí en el libro de Hechos, y pudiéramos sacar algunas cualidades que ustedes y yo tenemos que imitar para que nuestra iglesia sea una iglesia viva. Así que yo quisiera pedirles, si trajeron sus Biblias o la tienen en algún dispositivo ahí, ustedes puedan ir a Hechos, capítulo 2, y ábranlo ahí porque ahí vamos a estar hablando. Hechos, capítulo 2. Quiero darles un poco en contexto antes de comenzar ahí. El escritor del libro de Hechos es Lucas, se llama él. Lucas no estuvo entre los 12 discípulos de Jesús. Él confía en Cristo después y se une a Pablo. Él era un doctor y él escribió pues el evangelio, uno de los evangelios, Lucas, y además escribió el libro de Hechos. Él resume la historia de 30 años de la iglesia. Cuando él está escribiendo Hechos, él mira para atrás y él está viendo 30 años de historia de esa primera iglesia que hubo. Del capítulo 1 al 8, en realidad está hablando cómo se desarrolló la iglesia local. Hechos, del 1 al 8, capítulo 8. De ahí en adelante, él empieza a hablar cómo la iglesia sale de Jerusalén y comienza a crecer por todo el mundo conocido. Cómo se empezaron a abrir iglesias en otras ciudades. Y en realidad es un libro de película, súper dinámico, con mucha acción. Y a mí me gusta mucho leerlo por eso, porque uno ve cómo los hermanos reales, no es que es la historia basados en hechos reales, no es la historia real de la primera iglesia, de esa iglesia primitiva que le dicen. Así que quiero ponerlos en este contexto. Cuando Lucas comienza hablando en un punto en el que Jesús ha resucitado y él por 40 días se muestra una y otra vez a sus discípulos y a cientos de personas que él está vivo. Pero en un momento Jesús le dice a sus discípulos que él va a tener que partir, pero que va a venir el Espíritu Santo a todos ellos. Así que Jesús asciende con la promesa de que él va a regresar por nosotros. Y el Espíritu Santo viene a los discípulos. Ahora, los discípulos estamos hablando no de los 12 o 11 discípulos, estamos hablando en realidad de los que quedaron ahí agrupados, que eran como 120, dice ahí. Como 120 de ellos. Ahí estaban las mujeres, ahí estaba María, la mamá de Jesús, ahí estaban los 12 o 11 discípulos. Eran como 120. Y entonces el Espíritu Santo vino a todos ellos, no solo a los apóstoles. El Espíritu Santo vino a todos ellos, como viene a todo creyente hoy en día. Y precisamente cuando viene el Espíritu Santo, marca el inicio de una nueva dispensación, de una nueva era. La era de la iglesia, le llaman algunos, o la era de la gracia, o la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo mora en toda persona que pone su confianza en Cristo Jesús, para garantizar de que va a estar con Dios en el cielo el día que muera, y para poder trabajar en su vida, dándole guía, consuelo, transformándolo para que Cristo se manifieste a través nuestro. La era de la gracia, de la iglesia. Antes de eso no había iglesia y no se funcionaban las cosas así. Desde ese punto en adelante así funcionan. Así que ahí están. Los apóstoles acaban de recibir, y con los otros discípulos, el Espíritu Santo. Y quiero que vayas al versículo 14, Hechos 2:14. Dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie,
con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está Pedro, ya con el Espíritu Santo, con todos ellos, sabiendo que tienen que dar testimonio de Cristo a todo Jerusalén. Él viene y se para, alza su voz, dice ahí, y empezó a hablar. Les empezó a decir lo que los profetas decían acerca de Jesús, lo que David decía acerca de Jesús. Les empezó a hablar acerca de cómo fue muerto Cristo, que ellos mismos lo habían matado. Y les dice, los confronta: ustedes lo mataron, les dice. Pero también les dice que Él resucitó y que se ha mostrado vivo de entre los muertos, dando perdón de pecados. Él da testimonio de Cristo. Y yo quiero decir, lo primero que sucede para que una iglesia se mantenga viva es que frecuentemente, constantemente, ustedes y yo estamos dando testimonio de Cristo. Si una iglesia deja de dar testimonio de Cristo, va a dejar de estar viva, va a morir. Lastimosamente así sucede. Ahora, fíjense que yo creo que es algo que ustedes y yo tenemos que seguir creciendo en esto. Yo he hecho lo siguiente: en la agenda electrónica que manejo ahí, puse algo que se me repite todos los días. Y lo que me sale es una pregunta. La pregunta es: ¿qué puedo hacer hoy para ganar uno más para Cristo? Te voy a decir la pregunta de nuevo. Es lo que a mí me sale, todos los días me sale en mi agenda. ¿Qué puedo hacer hoy para ganar uno más para Cristo? Y saben que yo ando esa pregunta en mi cabeza, en el día. ¿Qué puedo hacer hoy para ganar uno más para Cristo? No importa si ayer le di el evangelio a 50 o a 500 o a 1. Hoy, ¿qué puedo hacer para ganar uno más para Cristo? Y eso me ha impulsado a que si yo estoy en una fila por algo, haciendo algún trámite que me tocó hacer hace poco, uno de ellos, empecé a hablar con la persona que estaba enfrente. Yo le pregunto a ella: ¿usted va a alguna iglesia? No, me dijo, no voy a ninguna. Oh, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, me dijo. Si usted muriera ahorita, ¿dónde iría? No sé, me dijo. Y yo le empecé a hablar de Cristo. ¿Y qué cosa, verdad? Él era una persona que conoce nuestra iglesia. Ha venido aquí a las canchas a arbitrar. Él es un árbitro. Y nos conoce bien ahí. Yo dije: híjole, ya nos vio que perdimos la última vez. No sé. Pero nos conoce. Y ahí hablamos. Y yo le invité, yo le dije: ¿quisiera usted recibirlo ahí ahorita, a Cristo? Estamos en una fila haciendo un trámite. Entonces él se puso medio así. Está bien, yo no le iba a presionar, pero le dije: que no pase de hoy. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, que hoy no pase, porque usted no sabe si mañana va a estar vivo. Solo es tener esa pregunta en mi mente: ¿qué puedo hacer hoy para ganar uno más para Cristo? Ha estado impulsándome a dar testimonio de Él, a dar el evangelio, las buenas nuevas. Y quiero decirles, la semana pasada, ustedes no sé si supieron, pero tuvimos la visita de una iglesia que se llama Lee Summit. Esta iglesia es de Kansas, tiene como 7 o 8 años de estar viniendo a Honduras, trabajando con nosotros para poder ganar más personas para Cristo y poder servir a las comunidades. Esta vez ellos trajeron una brigada médica. Estuvimos un día en La Lima y después estuvieron como 3 días más en Los Cruces. Lo interesante de esto es que la esposa del pastor que vino, ella es enfermera y trabaja en un hospital, y las enfermeras de ahí la conocen bien y le dijeron: hey, nos gustaría ir a servir allá a Honduras también. Pues ella le invitó a un par de ellas que vinieran. Una de ellas era cristiana, la otra no era cristiana. Esta persona vino, Katrina se llama ella, y aquí estuvo, nos conoció como iglesia, vio cuando estuvimos dando el evangelio a cada persona que se le dio consulta médica, sus medicinas, todo, se le daba también el evangelio. Ella vio personas orar ahí. Yo no sé qué es lo que ella observó, pero les quiero decir, el último día que ellos estuvieron, que fue el jueves, salieron ayer viernes,
Entonces fue un día que le dijimos, miren, ellos querían ir a la playa, los llevamos a Tela, en Kansas no hay. Así que ir a la playa aquí es, wow, qué buen sueño, cumplido ahí. Nos fuimos, gracias a Dios no estuvo lloviendo, buen clima, perfecto. Pero debo decir lo más perfecto que sucedió ese día. Katrina confió en Cristo ahí. Hubo chance de hablar con ella. Ella oró ahí para recibir a Cristo. Y uno de los señores que andaba, Mike, le había dicho al pastor que él quería bautizarse ahí en el mar. Así que bautizaron a Mike. Pero cuando Katrina vio eso, le preguntó al pastor, ¿y yo puedo hacerlo? Y ese mismo día, Katrina se bautizó ahí. Quiero ponerles la foto de ella. Una vez que está bautizada, miren, quiero decirles, ella en realidad estaba bien tocada. Y yo creo que Dios había estado trabajando en el corazón de ella. Y ese día hubo uno más para Cristo, que confió en Cristo y que decidió empezar a dar pasos para seguirle. Quiero que te lleves este pensamiento dentro de todo lo que voy a hablar. Y es el siguiente. Una iglesia viva se mantiene hablando para ganar uno más para Cristo. Necesitamos mantener nuestra iglesia viva. Y esta es una de las formas. Hablando de Él. Hablando de Él. Que no dejemos de hablar de Cristo, porque entonces nuestra iglesia va a morir. Muchos empiezan a reducir de 1000 a 700, de 700 a 500, de 500 a 300, después quedan 100, después quedan 70. Y hay muchos edificios de iglesias ahí, cerca de mi casa hay uno, donde ya hoy se reúnen alrededor de 20 personas, cuando fue un edificio para 400 personas, y hoy solo hay 20. Algo pasó ahí. Yo no voy a juzgar esta iglesia, pero sí sé que si ustedes y yo no hacemos lo que Pedro hizo ahí en Hechos, de alzar nuestra voz y hablar, no vamos a crecer como iglesia. Ahora, miren el resultado de lo que sucedió. En el verso siguiente, dice así, en el 41, después de que Pedro les da el evangelio a ellos, en el verso 41, Hechos 2:41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, así como Katrina, y se añadieron aquel día. ¿Cuánto dice ahí? ¿Cuánto dice? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes leerlo en voz alta? 3000 personas. Ahora, piensen lo siguiente. Antes eran 120. Pedro se levanta, habla y tenían 3000 nuevos creyentes. Bebés en la fe que necesitaban leche espiritual, que necesitaban atención, cuidado, guía. Y ahí estaban. Para mí me parece increíble. Ahora yo me pregunté, ¿qué es lo que estaba haciendo esta iglesia antes de que eso sucediera? Pedro se para y habla, pero algo estaba pasando más en el fondo. Y yo me fui un poco atrás y encontré en Hechos capítulo 1:14, se los leo, solo anótenlo ahí ustedes que están anotando. Hechos 1:14 dice: todos estos, esos 120, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que estaban haciendo antes? Orando, en oración. Y yo escuché a alguien que dijo lo siguiente: ellos oraban 3 días y confiaban 3000. Nosotros queremos orar 3 minutos y queremos que confíen más. En realidad hay una importancia de la oración dentro de todo esto para la iglesia. Y precisamente este próximo sábado vamos a hablar de eso. Le vamos a dar el valor, la importancia de que ustedes y yo aprendamos como iglesia sobre la oración. Porque esos efectos, como vemos ahí, suceden cuando como iglesia oramos. Así que les quiero pedir, no vayan a faltar el otro sábado porque vamos a hablar de la oración. Qué aburrido ese tema. No, para nada. Queremos ver cosas grandes, aprendamos a orar juntos. Y de eso vamos a hablar el otro sábado. Ahora,
¿Qué es lo que siguió? Yo me imagino que los apóstoles, ahí Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos voltearon a ver a Pedro, como él es el que habla, y toda esta gente confía en Cristo, esos 3,000, y los bautizan. Voltearon a ver a Pedro y dijeron, ajá, Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda esta multitud aquí? Y bueno, creo que Dios les iba enseñando a ellos poco a poco. Recuerden, ellos no tenían una Biblia. Ellos eran la primera iglesia. No podían ir, veamos a ver cómo lo hace aquella iglesia de allá, o veamos en el internet a ver qué es lo que hacen otras iglesias. No tenían nada más que la guía de Dios ahí y lo que Jesús les había enseñado a ellos. Así que en la siguiente porción que vamos a leer, de ahí queremos sacar algunas cualidades que tenían esta iglesia que la mantenía viva. No solo compartiendo su fe, sino que internamente, cómo vivían ellos. Y quiero que me acompañen a partir del verso 42. Dice lo siguiente: y perseveraban todos esos 3,000, y perseveraban todos ellos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, los 3,000, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una descripción de lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Ahora yo quiero que vayamos por partes, asimilando esta descripción que Lucas está dando de esta primera iglesia. Y no era una iglesia de 100. Estamos hablando de una iglesia de 3,000, pero que estaba viva. ¿Qué es lo primero? En realidad estamos hablando, y es lo que queremos sacar de esta porción, son 5 cualidades. Nosotros la hemos llamado H2, y por eso se ha puesto el nombre así a la serie. H2 es por Hechos 2. Y son estas 5 cualidades que queremos crecer como iglesia en cada una de ellas. Las cualidades te las quiero mencionar, las que vamos a tocar de ahí de esa porción. La primera es la enseñanza de la palabra. La segunda es la comunión. Después, la oración, el servicio y la alabanza. Son 5. 5 que como iglesia debemos de practicar y crecer en ella. Queremos una iglesia viva. Y cuando hablamos de eso, no es que la practiquen los líderes, es que la practiquemos los miembros, tú y yo. Tú y yo somos responsables de mantener viva la iglesia. Ahora, transitemos por cada uno de ellos rápidamente. La primera, la enseñanza de la palabra. Dice el pasaje ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, quiero decirte, esta palabra perseverar es bien interesante. Porque perseveraban significa lo siguiente, y mira esto, dando constante, esto es lo que significa, dar constante atención a algo. Cuando le prestas mucha atención a algo. Y cuando dice ahí que perseveraban, los que perseveraban eran los miembros. Eso dice qué corazón tenían los miembros ahí. Era un corazón enseñable. Era un corazón que estaba prestando atención a lo que los apóstoles enseñaban. En realidad le prestaban atención. Cuando Pedro se paraba ahí en el templo, miren, les voy a enseñar una parábola que Jesús dijo. Ellos prestaban atención. Cuando Juan se paraba y le decía, miren, yo les quiero contar cómo fue. Recuerden que no había Biblia, así que ellos contaban lo que habían aprendido de Jesús. Qué increíble, ¿verdad? Y era bien común, porque así es como se pasaban las historias antes. Así que se para Juan y le dicen, miren, yo les voy a contar cuando hicimos la cena del Señor. Jesús, yo estaba recostado en el Señor, les dijo Juan. Y entonces él tomó el pan y les empieza a describir eso. Cuando ellos enseñaban a la iglesia, esas 3,000 personas perseveraban, prestaban atención a la instrucción de los apóstoles, a la enseñanza que ellos daban.
Yo quiero decirte, aquí no se trata del tema que ellos daban, no se trata si era bueno o no como expositor, en realidad se trata del corazón de la audiencia. Y quiero decirte, yo como pastor, se supone que uno no se las sabe todas, aunque hayas ido a un seminario y todo lo que querrás, siempre estamos aprendiendo de escritura. Así que cuando yo vengo aquí y no me toca compartir a mí, yo me siento ahí y yo tomo nota, porque mi colega está parado acá y yo espero de Dios que Él me hable a través de él. Y creo que ese es el corazón que ustedes y yo necesitamos tener cuando venimos a esta reunión. Listos a escuchar qué es lo que Dios tiene para mí, cuál es la guía, la enseñanza que el líder espiritual está dando desde ahí. Y de eso se trataba, de eso es lo que ellos hacían. En realidad no se trata de que aquí sea un seminario, y te quiero pedir, nunca compares a la iglesia con un seminario bíblico. El seminario tiene su estructura y está hecha para entrenar de cierta forma. Nuestra reunión de iglesia es otra. Aquí es que Dios nos hable como iglesia, lo que Él tiene para nosotros. Y por eso es que es tan importante que ustedes y yo no nos perdamos esta reunión. Que no faltemos a ninguna de estas. Que los hermanos de que están contigo en tu grupo, ¿por qué no vinieron? ¿Sabes por qué no vinieron? Piensa en alguien. Tal vez no has pasado lista todavía. A ver, de mi grupo, si andamos todos, no falta alguien. ¿Por qué no vino? Que uno de ustedes lo llame. Hey, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Necesitabas algo? Que él se sienta que nos hizo falta en esta reunión. Que le extrañamos aquí, en nuestra familia. Eso es lo que necesitamos comunicarle. Lo siguiente que dice ese pasaje es la comunión. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y miren qué interesante, esta palabra comunión significa, o en el original se dice koinonía, y lo que significa es compañerismo, interacción, sociedad, que hay intereses mutuos, contrario al individualismo que vivimos hoy en día en este mundo. La comunión, la koinonía, el interés mutuo es lo que ustedes y yo tenemos que respirar. ¿Y cuál es el propósito de esta comunión? No solamente es comer, no solamente es hablar de fútbol, de quién perdió y de quién ganó, sino que hay más que eso, hay más que eso. El propósito, se los quiero leer en Hebreos 10, 24, 25, si quieren anótenlo por ahí si ustedes están anotando. Hebreos 10 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues que no debemos de agarrar a costumbre de no venir, de no congregarnos, sino exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, quiero sacarte un par de cosas aquí. Lo primero que dice ahí, que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nos reunimos como iglesia, es para estimularnos, para incentivarnos, para empujarnos, si ustedes quieren, a que hagamos lo correcto, al amor, a que no se te enfríe tu corazón, porque eres parte de nuestra familia, para apoyarnos. Y por eso es que dice, para exhortarnos, dice ahí. Ahora, esta palabra exhortar significa lo siguiente, y tiene que ver con consolarnos unos a otros. Cuando tenemos comunión, si hay alguien que está en tribulación, es consolado. ¿Sabes qué es lo que hace este mundo? Se encierra y se van a un cuarto y le ponen llave y no quieren ver a nadie. Pero la iglesia, la comunión de la iglesia está para consolarnos. Dice ahí que exhortar significa también amonestar. Amonestar quiere decir un llamado fuerte de atención. Y díganme ustedes si no, algunas veces hemos agradecido a alguien que nos ha llamado la atención y nos ha hecho recordar, hey, ¿qué me pasa? Si es que este es lo correcto hacer. Y le agradecemos a esa persona. Eso es parte de la comunión de la iglesia. También significa animar.
No hay mejor cosa cuando estás haciendo algo por el Señor, que alguien te diga, hey, qué bueno, seguí así, adelante. ¿No creen ustedes? Que te dan palabras de aliento. Esa es parte de la comunión. Eso es lo que sucede en la interacción en una iglesia viva. Y eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y eso se da en reuniones como esta. Puedes llegar más temprano, verte con alguien, platicar, preguntarle cómo ha estado, orar juntos. Y tal vez no salir corriendo de aquí, sino esperar, saludar a alguien, preguntarle cómo ha estado, si hay algo por el que puedes orar por él o por ella. Esa es parte de la comunión aquí hoy. Y en los grupos igual, claro está. Cuando nos reunimos en casas, en un grupo, si no vas a uno, yo te quiero animar que seas parte de la comunión que está sucediendo en alguna casa que puede estar cerca de ti, de donde tú vives. Ve ahí y sé parte de esa comunión. Incluso ustedes líderes que se reúnen los lunes de por medio, algo así, en ese tiempo de líderes, no se trata de solo ir a recibir instrucciones y ponernos de acuerdo, coordinarnos en cómo vamos a hacer algunas cosas. Se trata de la comunión que sucede en el tiempo de líderes. Lléguense a las reuniones temprano, no salgan corriendo a esa reunión, hablen al final de sus vidas, hablen, ábranse, oren unos por otros. Esa es la comunión. Ahora, en esta iglesia también estaba sucediendo algo más. Dice ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y dice en las oraciones. Y ahí aparece nuevamente ese elemento de oración. No hay duda, si una iglesia no está orando, va a morir. Va a morir. Y cuando dice oración, ahí dice una oración ferviente, es lo que está diciendo. Ellos oraban fervientemente. Miren, yo he estado en reuniones de oración. Sí, vamos a orar, dicen. Todo el mundo baja la cabeza. Y nadie dice nada. Y nadie quiere orar. Y de repente, alguien ora. Pero ora bien suavecito. Sí, Dios, hoy queremos. Y como que tratara de convencer a Dios para que lo escuchara. Dios no necesita que lo convenzamos. Es a través de Cristo que vamos donde Él. Y después termina de orar bien suave. Algunas veces yo ni los escucho. Miren, la verdad que soy medio sordo. Pobrecita mi esposa. Pero hay veces que yo no escucho nada. Yo he hecho algunas cosas como, hey, espérense, paremos. Podés hablar más fuerte porque yo no escucho. Yo he hecho eso. Porque se ora así bien suavecito. Esta iglesia no oraba así. Esta iglesia oraba con fervor. Oraba por cosas grandes, con fe. Pidiéndole cosas grandes a Dios. Y no es que estamos regañando a Dios cuando oramos. Como algunas iglesias tienen por costumbre. No es eso. Se trata de orar de corazón ferviente. Por el Señor. Y yo sé, no es tan fácil. Bueno, Jesús lo dijo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo, cuando se refería a la oración. Nos dormimos y dijimos, oye, aquí ya no lo escucha. Y claro, ¿por qué no estamos conectados en oración ferviente, con fe, pidiendo cosas grandes? Cosas que te hagan levantarte del asiento y creerle a Dios que va a confiar en Cristo todo tu barrio o todos tus familiares y pedirle de corazón, de rodillas, como sea, fervientemente. Y yo quiero decir, si yo les dijera a ustedes que el próximo sábado vamos a tener un tiempo de oración, que no va a haber música, que no va a haber mensaje, que no va a haber nada más que oración, ¿vendrías? Ah, bueno, es que si es solo de oración, yo creo que me estoy empezando a sentir mal de la garganta. Y está lloviendo y así, a ver cómo es la cosa ahí, que uno tiene que cuidarse. O tal vez algunos han pensado, bueno, solo es de oración, no es necesario que vaya. Y te quiero decir, es que no hemos comprendido la importancia de la oración como iglesia entonces. Miren, en mi grupo hicimos una vigilia. Y llegaron los muchachos, después de una reunión de iglesia como la de hoy, nos fuimos a mi casa
Ahí llegaron los muchachos con sus refrescos y todas sus boquitas. ¿Y saben qué fue lo interesante? Que agarramos el libro de Efesios y leíamos una porción de Efesios juntos, orábamos. Este libro de Efesios tiene 6 capítulos, leíamos una porción y después orábamos de acuerdo a lo que la porción decía. Bueno, empezamos como a las, no sé, tal vez se acuerdan, 10:30 o algo por el estilo. Capítulo 1 nos lo volamos, vamos a hacer un receso. Capítulo 2, capítulo 3, 4, eran las 2 de la mañana y creo que estábamos como en el capítulo 5 terminándolo y nos faltaba el 6. Y yo les dije, si quieren paramos y seguimos mañana. No, dijeron, terminemos hoy. Terminamos como a las 3 de la mañana, más o menos. Nos leímos todo Efesios y oramos alrededor de Efesios hasta las 3 de la mañana. Y yo creo, fue bueno, fue buen ejercicio. ¿Que luchamos contra el sueño? Sí. ¿Que luchamos contra el hambre? Sí. ¿Que había de comer? Sí. ¿Y que tuvimos guitarra para cantar por ratos? También. Y seguro que algunos se contó algún chiste por ahí, pero la oración mantiene una iglesia viva. Lo otro que dice el pasaje, en el verso 44, dice que todos ellos tenían las cosas en común y vendían sus propiedades. Y dice ahí, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estaban sirviéndose unos a otros para llenar las necesidades. No es que eran aislados, se servían mutuamente en sus necesidades. Y este espíritu de servicio, yo lo he visto en algunos grupos acá. Yo he visto grupos vender comidas para poder apoyar a alguien que esté enfermo. Yo he visto grupos que han hecho actividades para poder ayudarle a alguien a enterrar a su familiar. Yo he visto grupos que se han ido, han comprado víveres y lo han compartido con familias que están pasando una gran necesidad. Y eso es lo que estaba sucediendo ahí y eso es lo que ustedes y yo no tenemos que perder. Pero no solamente es ahí, no solamente es en esa vivencia de grupo, sino que aquí en la iglesia nos servimos cuando tú te involucras. Por ejemplo, hubo alguien, hermanos y hermanas, que vinieron, barrieron este lugar y pusieron las sillas en orden, ahí donde estás tú sentado ahorita. Hay hermanos que en este momento, a nosotros padres, porque ahí está mi hija, están enseñando la Biblia a nuestros hijos en una de las aulas que tenemos acá. Ellos me están sirviendo a mí, nos están sirviendo a nosotros. Y así están los del parqueo. Yo vi el hermano que estaba en la entrada diciéndome por dónde irme y él no tenía gorro. Y le digo, hey, está lloviendo, ¿no tenés algo? No, me dice, ya paró, me dice. Y él siguió feliz. Yo le veo el gozo en su corazón, ayudándonos ahí a que nos estacionemos en orden. Hay servicio aquí, los sugieres que tenemos acá. Hay servicio alrededor nuestro cada vez que hacemos una reunión de iglesia. Tenemos que participar de eso. El servicio es otro elemento que mantiene una iglesia viva, unos a otros, unos a otros. Y por último, ya en el verso 47, casi al final, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y ahí viene el quinto elemento, la alabanza. La alabanza. La alabanza nace de un corazón alegre y sencillo, alegre y humilde. Esa es la mejor alabanza que podemos entregarle a nuestro Dios. Una alabanza que nazca de ese corazón, esa es la alabanza verdadera. Ahora, el propósito de la alabanza, la música que tenemos en nuestras reuniones, en realidad no solo es para llenar un rato aquí el espacio mientras se va a predicar. En realidad nos queremos unir como iglesia. Y la alabanza hace esto. La música ayuda a que recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Qué tan grande es Él y qué tan pequeño soy yo. Pero no solamente eso, también nos ayuda a expresar gratitud de nuestro corazón a Él.
A través de algunas de estas canciones le expresamos a Él cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, cuán agradecidos estamos. Y Él se goza de la alabanza de su pueblo, es lo que dice el pasaje. Y este es otro ministerio, todos estos muchachos y gente, hermanos, hermanas que cantan aquí, que nos guían como iglesia en esta alabanza. Les quiero decir, yo sé que hay mucho sacrificio detrás de esto. Ellos practican en sus casas, después vienen a mitad de semana a una práctica, después vienen el sábado más temprano hoy, o el domingo o sábado allá en nuestra localidad de Lima, vienen otra vez a otra práctica. Toma tiempo todo eso. Y entonces nos guían en la alabanza. Creo que deberíamos de honrar el sacrificio que ellos hacen, el servicio que ellos hacen, para que ustedes y yo podamos cantarle al Señor. Y la manera de hacerlo es viniendo, involucrándonos con ellos y dando nuestro corazón a Dios en esos instantes. Y yo pienso que este aspecto de la alabanza, aún en los grupos, es factible hacerlo. Miren, yo no canto, pero nada. Si ustedes me dicen en el baño, peor. Y si hay agua helada, peor. Ahí solo son gritos. Más con estos climas de ahorita. Pero yo recuerdo que en el grupo, yo una vez estuvimos un tiempo, poníamos un televisor y yo buscaba canciones que cantábamos aquí en la iglesia con la letra. Y yo, como yo no cantaba, así que tenía que tener al cantante original ahí. Así que en mi grupo tenía a cada rato buenos cantantes que nos acompañaban ahí con nosotros. Ahorita no, ahorita hay un par de muchachos que tocan guitarra y nos guían con la guitarra y cantamos ahí y le apoyamos, ¿verdad? Los que estamos ahí, hay unas que cantan bien, que nos apoyan igual, pero es que decir, en el grupo podemos hacerlo igual. Son 5 cosas, 5 cualidades que ustedes y yo necesitamos imitar. Quiero decirte, lo que mantiene una iglesia viva, y oye bien esto, por favor, oye bien esto, lo que mantiene una iglesia viva no es un gran edificio. Hay muchos edificios vacíos hoy en día. No es un gran predicador, un super predicador. Hay predicadores buenos, maestros de Dios, con buenas cosas, pero que 70 años más tarde no había una persona reuniéndose en esa iglesia después de su muerte. Eso no mantiene una iglesia viva. Son ustedes y yo. Son cuando ustedes y yo participamos de la iglesia y la amamos y amamos a nuestros hermanos. Eso es lo que mantiene una iglesia viva. Y llévate este pensamiento, una iglesia viva está creciendo en H2. Una iglesia viva está creciendo en H2. La palabra, la comunión, la oración, el servicio y la alabanza. Yo creo que el desafío es que tenemos que comprender que tú y yo somos responsables de mantener esta iglesia viva, al involucrarnos en cada una de estas cosas. Ahora, quiero decirte, puede ser que estés diciéndote ahorita, Denis, es que vos no sabes cuánta debilidad hay aquí en nuestra iglesia. Vieras el líder que yo tengo, o vieras en el grupo que yo hago, en el que estoy, o cuando vengo aquí. Hay muchas debilidades. Ahora, quiero decirte lo siguiente, la iglesia de Hechos, esa que acabamos de ver, también las tenía, y debilidades fuertes. Ellos tenían grandes conflictos para poder alimentar a las viudas que tenían en las iglesias. Casi se les dividió la iglesia por ese conflicto. Ellos tenían un líder que más adelante tenía doble cara, era un hipócrita. Por un lado, se le mostraba a los judíos de una forma y por otro lado, a los que no eran judíos se les mostraba de otra. Tenían serios problemas. No hay, y tienes que asimilar esto, no existe una iglesia perfecta. No la hay. No existe. Pero sí,
tú y yo podemos ser partícipes de colaborar con el Señor para edificar la iglesia, para mantenerla viva. Ahí. Ahora quiero terminar con esto. Con esto cierra esta porción que leímos en Hechos 2:47. Dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú pensabas, o los apóstoles en ese momento pensaron, bueno, estamos hechos. Éramos 120, ahora somos 3000. Ya estuvo. Ahora solo amémonos entre nosotros y tengamos una iglesia bonita y que sea el final feliz. Como todos los cuentos terminan así. Pero te quiero decir, no terminaba ahí. Los que iban siendo salvos eran añadidos a la iglesia. Somos una familia en crecimiento. No solo nosotros los que ya estamos aquí, sino que en crecimiento en miembros. Piensa en esto. Piensa en una familia que se casan, esposo, esposa, se casan. La ilusión, cuando tú les preguntas a los matrimonios que se van a casar, que todavía no tienen hijos, ay, ¿cuántos hijos quieren tener? Queremos 6, dice ella. ¿Por qué se ríen? Los que tienen más hijos son los que se ríen. Así que viene el primero. Y óigame, qué alegría. En realidad es nuestro primer hijo y tenemos tiempo para atenderlo. ¿No es así? Los que tenemos. Viene el segundo. Y ya uno empieza a medio partirse un poco el tiempo. Ya le dice a la esposa, mira, encárgate de esto y yo voy a estar con el otro. Viene el tercero. Y te quiero decir, ahí sí cambian más las cosas. Cuarto, quinto, sexto. Yo vengo de una familia que éramos 6. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes tienen familias más grandes. O tal vez fuiste tú únicamente, pero sí quiero decirte esto. Cuando más hijos, más conflictos. ¿Sí o no? Tal vez sí. Hay peleas entre ellos, desacuerdos, bromas pesadas, hay que estar de árbitro por un rato, hay que jalar al otro, hay que pensar en el que va adelante, hay que pensar en el que está abajo, hay que pensar la parte económica. Ahí está. ¿Problemas? Sí, claro que sí. Pero te quiero decir, qué vida más increíble esa. Yo recuerdo a mi familia y recuerdo haberla disfrutado con mis hermanos. Todavía nos reímos de cosas que hicimos cuando estábamos hipotes y cómo pasábamos ahí. Iglesia creciendo, 1 miembro, 2 miembros. ¿Qué tal ellos? 3000 de un solo golpe. ¿Qué tal un par de capítulos más adelante que vuelven a hablar y confían 5000 más? ¿Más problemas? Sí, pero una iglesia viva. Una iglesia viva. Yo quiero invitarlos a que ustedes sean parte de algo así. De algo increíble. De una aventura increíble. De una iglesia viva. Donde estamos aquí recibiendo con alegría cada vez que hay uno más para Cristo. Nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a acoger en nuestra familia. Y vamos a disfrutar cómo estamos creciendo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos haga esa familia, esa iglesia? Dios, queremos venir ante ti y darte las gracias por lo que tú has hecho hasta el día de hoy aquí entre nosotros. Por la gran familia que nos has dado. Y queremos agradecerte porque nos has traído hasta acá. Y queremos decirte gracias. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por la familia en la que nos has puesto, nuestra familia espiritual acá. Y quisiéramos pedirte y decirte que deseamos ser una familia, una iglesia que te glorifique. Que muestra a este mundo que estamos vivos, que tú estás en medio de nosotros. Que eres un Dios real, verdadero. Y Señor, queremos pedirte que hagas de nuestra iglesia y la mantengas como una iglesia viva, en llamas por ti, Señor. Te pedimos porque en realidad hoy en este mundo
donde la gente se aísla tanto y están tan solos, en realidad muchas veces nosotros seamos una luz para ellos, por lo que tú has hecho acá, Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.